Bueno, buenas tardes a todos los que están participando en forma directa y los que van a participar luego viendo esta conferencia por las redes sociales. La idea de esta conferencia y las próximas que vayamos a hacer es dar una idea y dar un apoyo a cualquiera de las licenciaturas que se están presentando. En particular, a la licenciatura en educación deportiva, que creo que muchos de estos temas, como el que vamos a tocar en el día de hoy, los tres pilares fundamentales, liderazgo, motivación y comunicación, son muy importantes para luego de que ese licenciado esté en el mercado, bueno, sepa llevarse adelante con un profesionalismo adecuado, pueda liderar un grupo, pueda motivar ese grupo a lograr las metas que se le pongan por delante y además saber cuáles son los medios de comunicación más importantes, cómo hay que comunicar las cosas, ¿no? Y bueno, que esto le sirva también como un apoyo al licenciado para poder desarrollarse profesionalmente en cualquier ámbito del deporte, sea en un club, sea en un gran gimnasio, sea en un emprendimiento también particular, ¿por qué no? Y bueno, ya vamos entonces a dar comienzo a esta conferencia. Esta conferencia hoy será más o menos de una hora y a partir de ella después le vamos a comunicar un taller, porque estos tres pilares eh, son de un trabajo bastante profundo, o sea, donde hay que saber un montón de cosas que en una simple conferencia es muy difícil de expresarlas todas, sobre todo para que se comprendan bien por parte de la escucha. Así que bueno, vamos a ver el primer punto, liderazgo. ¿Y qué es el liderazgo? El liderazgo es el proceso y actividad de dirigir, orientar a toda una organización o alguna de sus áreas hacia la consecución de una meta determinada. Y a mí me gusta decir que liderar es conducir, recorrer lugares, guiar. El liderar es como una brújula, ¿no? Es aquel que le indica cuál es el camino, pero no le dice cómo debe hacer las cosas para llegar a ese camino, porque no creo en eh, aquel que impone cosas, que aquel jefe o aquella persona que está a cargo de un grupo y para llegar a las metas impone cosas, ¿no? Porque todos podemos llegar a las metas, pero de diferentes lugares, ¿ah? Porque todos tenemos capacidades diferentes. Entonces, para mí el liderazgo es justamente eso, una brújula, indicar cuál es el norte para llegar a esa meta y bueno, cada uno tomará los caminos que le sean más fáciles para poder llegar a esa meta. John Cotter dice que es la actividad de influenciar a la gente para que se empeñe voluntariamente en el logro de los objetivos del equipo. Y esto es importante, es voluntariamente. Por eso digo que lo de la brújula tiene que ser cuando yo lidero, los que me siguen y los que siguen las metas que yo pongo, eh, tienen que ir hacia ellas en forma voluntaria. ¿Por qué? Porque eh, es la mejor forma de lograr que se cumplan verdaderamente los objetivos. Y hay 5 prácticas del liderazgo. ¿Mm? Para poder ser un buen líder hay que servir de modelo, hay que inspirar una visión compartida, ahora vamos a ver cada uno de estos puntos, hay que desafiar el proceso. Si uno quiere ser líder no puede quedarse quieto, tiene que ser creativo, ser innovador, ¿no? Generar en los que lidera esa fibra, ese ímpetu de seguir adelante. Habilitar a otros para actuar. Y el quinto es brindar aliento, porque siempre hay que brindar aliento si
se quiere que los demás logren una meta. ¿Qué es servir de modelo? Primero hay que aclarar los valores y expresarlos con estilo propio. Por ejemplo, los valores de la empresa, los valores que yo quiero poner a mi emprendimiento deportivo, como dijimos, o cualquier otro tipo, los valores de una institución como el euroamericano, cuáles son, y expresarlos con estilo propio. ¿Por qué? Porque yo no puedo leer los valores que están en una pizarra, ¿tá? y como un loro transmitirlos. No, tengo que ponerle mi estilo para que el otro que lo escucha realmente vea que lo que yo quiero como expresar como valor es verdadero. Hay que dar el ejemplo, alinear las acciones con los valores compartidos. Yo no puedo hacer una cosa que vaya en contra de aquellos valores. Tengo que actuar de acuerdo a los valores que estoy tratando de expresar. Mary Godwin decía que nunca le pedí a nadie que hiciera algo que yo no haría o no podría hacer. Y esto es importante. ¿No? Yo no puedo pedir algo, y esto es importante también cuando pongo metas. Yo no puedo poner una meta que sé que no va a ser alcanzable, que sé que yo no la podría lograr, ¿tá? Porque no puedo exigir a los demás algo que yo no podría hacer. Y hay 4 características importantes para servir de modelo. Primero, ser honesto. Luego, como dijimos, ser visionario, ver más allá del árbol, ver el bosque entero. Ser inspirador, ¿tá? Y para ser inspirador hay que ser, sobre todo, innovador. Hay que ser creativo. Y luego ser competente. ¿Tá? Yo no puedo servir de modelo de algo que no sé. ¿Tá? A mí me gusta sobre todo cuando cada uno dicta o da lo que, no solo lo que sabe por lo que leyó, sino lo que sabe por lo que trabajó, por lo que ejecutó durante sus años de trabajo, por lo que hizo hacer a otros emprendedores y lo llevaron adelante. Porque nadie es un todólogo. Nadie sabe de todo. ¿tá? Y aquel que se cree que sabe de todo y que puede dar cualquier cosa, está en un error. ¿no? Por eso estas son las 4 características más importantes para servir de modelo. Honesto, visionario, inspirador y competente. Luego, dijimos que hay que inspirar una visión compartida. ¿Y qué quiere decir eso? Visualice el futuro, imagine posibilidades emocionantes, ¿no? Porque yo tengo que emocionar con lo que quiero lograr para que los otros me sigan. ¿no? Y comprometa a otros en una visión común. Apele a aspiraciones compartidas. Esto luego lo vamos a ver cuando hagamos el taller, que muchas veces cuando se trabaja en un grupo, cada uno de las personas tiene una aspiración propia. Entonces, yo tengo que lograr, sí, una visión común, pero tengo que, de alguna forma, hacer que esa aspiración de esa persona también se cumpla. Entonces, después vamos a ver cómo eso se puede hacer, haciendo que esa aspiración, esa cosa, se vuelva realidad, pase a un papel, pase a una meta escrita, que yo la pueda ver en una pizarra, que la pueda ver en una agenda, que la pueda ver hasta en mi celular. ¿Cuál es mi meta y por qué quiero lograr esta meta? ¿Por qué? Porque quiero lograr esta aspiración. Luego desafiar el proceso. ¿Por qué? Hay que buscar oportunidades innovadoras que le permitan cambiar, crecer y mejorar. Y esto lleva muchas veces a romper el proceso. No puedo seguir una línea como un caballo con las orejeras, ¿no? Mirando solo para adelante. Tengo que ver para los costados, tengo que ver mis competidores, tengo que ver lo que se hace en las redes, y ver cómo yo lo puedo cambiar, modificar y hacer algo nuevo, ¿tá? Algo innovador, algo creativo. Experimente y asume riesgos.
es importantísimo, ¿no? Hay que asumir riesgos, ¿no? Obtenga pequeños logros y aprenda de sus errores, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo voy en busca de una meta, ¿no? Cuando un equipo va en busca de una meta, siempre va a haber errores en el camino, ¿no? Como dijimos, lo que el líder es una brújula, y hay muchos que van a agarrar un camino diferente, y muchas veces esos caminos son mucho más tortuosos. Entonces se van a generar un montón de errores, ¿no? Pero cuando yo pongo pequeños logros, pequeñas metas para llegar a esa gran meta, ¿no? Voy aprendiendo los tiempos y voy asumiendo riesgos mucho más chicos que un riesgo grande por ejemplo, de una meta a 6 meses y no tener en el medio formas de ir evaluando. Tomar la iniciativa. ¿Qué es? Es lograr que se hagan cosas extraordinarias. Implica cambiar la operativa actual, hacer que pase algo. Preguntarse, por ejemplo, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué sigue a partir de esto? ¿Qué es lo mejor que puedo dar yo? ¿O qué es lo mejor que se puede lograr? ¿Ah? Hacer cosas que vayan más allá de lo que se espera de uno. Eso es tomar la iniciativa. Por eso a mí me gusta cuando me gustan esos líderes que dejan actuar, que dejan expresarse a todos, que dejan, que comparten ideas, pero escuchan las ideas de otro. Como dijimos, nadie es todólogo, entonces hasta cualquier subordinado me puede dar una idea que yo no la tuve, ¿tá? Porque varias cabezas, como dice el dicho, piensan más que una. Habilitar a otros para actuar. Hay que fomentar la colaboración. Promueva objetivos de cooperación y genere confianza. Esto es importantísimo. Si no, la confianza es como el lubricante del motor. ¿Ah? Cuanto más confianza, el motor anda mejor. ¿Ah? Entonces, tengo que generar confianza. ¿Y cómo genero confianza? Y bueno, cuando todos pueden actuar, cuando todos pueden preguntar, consultar y brindar ideas, fortalezca a los demás, comparte el poder y la capacidad de tomar decisiones. ¿No? No hay por qué creer que uno es el mandamás y tener todo el poder, ¿no? Eso lo hace uno justamente más débil. ¿Tá? Pensemos en los grandes, por ejemplo, estadistas, ¿tá? O en los grandes deportistas que se creen el número uno, ¿tá? Y que no fomentan esa, por ejemplo, comunicación entre los demás compañeros y demás. Bueno, van perdiendo esa capacidad de poder, en realidad. Ellos se creen que tienen mucho poder, pero el poder no lo da uno, sino que lo dan los demás hacia uno. ¿No? Así que comparta el poder y la capacidad de tomar decisiones. O sea, habilitar a otros para actuar. El liderazgo no es un acto solitario. El liderazgo necesita del trabajo en equipo y de la colaboración de todo el equipo. Implica generar confianza, responsabilidad en cada uno, ¿no? Porque si se le da la confianza de actuar, también se le da la responsabilidad. Capacidad y energía en aquellos cuyos esfuerzos son necesarios para hacer lo que se debe hacer. ¿No? O sea, yo otorgo confianza, pero también de esa forma también estoy otorgando una responsabilidad de que esa confianza que otorgué se transforme en una energía positiva que logre la meta. Y el quinto punto era brindar aliento. Reconozca los aportes, valore la excelencia individual. ¿No? Es importante, sí, valorar el equipo, pero también ir valorando a cada uno, porque cada uno tiene, como dijimos, un don especial, una cualidad que lo hace diferente al otro. Y yo tengo que resaltar esa cualidad y darle el valor que se merece. Celebre los valores y las victorias. Genere un espíritu de comunidad. Y acá es importante detenerme un poco.
acá dice, celebre los valores y las victorias. ¿Qué pasa con las derrotas? Bueno, las derrotas, como siempre, eh, hay que hacerlas en privado. Cuando alguien que está en mi equipo tiene un mal día bueno, y no logra lo que debería haber logrado, bueno, esa comunicación debe ser, la vamos a ver ahora más adelante, pero debe ser en privado. Yo siempre debo celebrar los valores y las victorias a todo el equipo, pero cuando hay un error, cuando hay algo que está mal, lo tengo que hacer en forma personal y en privado. Los líderes alientan a los individuos a ser los mejores y los reconocen cuando los logran. Y esto lo vemos en todo, lo vemos desde la parte comercial, en McDonald's, cuando veo en el cartelito de quién es el vendedor o quién es su supervisor del mes. Lo veo en los equipos de fútbol, cuando el equipo de fútbol abraza a alguien que hizo un gol o festeja por una gran jugada a todos y festeja al capitán por una decisión. Y en cambio también lo veo cuando no son líderes, cuando por ejemplo hacen un gol y veo que la celebración es casi individual. Bueno, ahí está fallando el líder. Ahí es cuando esa persona cree que tiene el poder y en realidad los demás no se lo han dado. No voy a hablar de nombres, pero con esto ya, por ejemplo, reconocemos a algunos futbolistas, ¿no? Para hablar de la parte deportiva, ¿no? O algunos deportistas, por ejemplo, también. La eficacia del liderazgo radica en saber aplicar los distintos tipos de liderazgo, que ahora vamos a ver cuáles son, según la situación, los estilos de aprendizaje y perspectivas emocionales del equipo. Cualquier equipo está conformado por personas, ¿tá? Y esas personas tienen emociones. Y bueno, yo me tengo que manejar con esas emociones. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener un líder? Y estas 12 características no pueden faltar si realmente quiero ser un líder. Primero que nada, responsable de las acciones, responsable de cada una de las cosas que haga. Luego, coherente entre lo que es y lo que exige. Dijimos, no, yo no puedo exigir algo que yo no puedo lograr. Conoce y se deja conocer, ¿no? O sea, ser abierto, ¿no? Ser empático con los demás, ¿no? Confía en su gente. La confianza dijimos que es como el lubricante del auto. Cuanto más confianza, mejor anda ese motor, mejor anda el equipo. Acepta la imperfección propia y la de los otros. Un líder debe conocerse y saber qué cosas no hace bien y qué cosas hace bien. Y también lo de los demás, ¿tá? Para con esa brújula poder ir encaminándolos, ¿tá? Pero también a uno mismo. Aprende constantemente, y esto es en el líder y en cualquier persona. Uno tiene que estar abierto a aprender constantemente, ¿tá? Un líder de los 80 o de los 90 no es lo mismo que un líder actual. ¿Tá? Un líder actual tiene que saber un montón de herramientas que en los 80 y en los 90 no ha existido. Forma y enseña. ¿Tá? Forma y enseña. Yo tengo que dar todo lo que sé hacia mi equipo para que mi equipo logre cosas que tal vez yo no haya podido lograr. Seguidor de otros líderes. ¿Por qué? Porque de esta forma también yo aprendo constantemente. ¿Tá? Los otros líderes muchas veces nos enseñan cosas, ¿tá? Y muchas veces esa interacción con otros líderes me permite conocer cosas que han logrado o ideas o cosas innovadoras que han logrado que yo las puedo también implementar. Alerta y en disposición permanente al cambio. No puedo estar, como dijimos hoy, con las orejeras del caballo. Tengo que estar abierto a cualquier cambio, alerta a cosas del mercado, cosas del equipo, cosas de
de la empresa, cosas que hayan pasado con el competidor. Siempre el líder tiene que estar alerta, ¿tá? Para enseguida poder enseñarle nuevas cosas o poder cambiar ese sentido de la brújula. Tiene que ser un comunicador nato, tiene que hablar bien, pero escuchar mejor, ¿tá? Como dice el dicho, Dios nos dio una boca y dos orejas, ¿tá? Tengo que escuchar mucho más de lo que hablo, ¿tá? Porque de esa forma voy a aprender mucho más, ¿tá? Tengo que tener una actitud positiva, pero también constructiva, ¿tá? Positiva, por supuesto, pero también constructiva, de querer crecer. Y para eso, como dijimos, tengo que habilitar a otros a actuar. Y luego predicar con el ejemplo, ¿tá? No existe un líder, no hay un líder, ¿tá? Piensen en los líderes de lo que quieran, del deporte, de la tecnología, de comerciales. No hay un líder, ¿tá? Que no predique con el ejemplo, ¿tá? No existen líderes en el escritorio, ¿tá? Aquel líder que está en un escritorio pierde el sentido de la realidad, pierde ese contacto con su equipo. El escritorio está para llenar los formularios a final del día y nada más, ¿tá? El líder tiene que estar actuando y tiene que estar con el equipo constantemente. ¿Cuáles son los principales? Dijimos que había diferentes tipos de liderazgo y yo tenía que actuar de acuerdo a la situación y también a las emociones de mi equipo. Hay 5 tipos de liderazgo principalmente. El delegativo o liberal, ahora vamos a ver cuáles son. El autocrático, el participativo, el transaccional y el transformacional, ¿no? Cada uno va a depender de una situación. Una situación dada, voy a actuar de acuerdo a diferentes tipos de liderazgo, ¿no? Para poder liderar y actuar en cada uno de los principios del liderazgo, debe de conocer qué cosas estimulan a la acción a mi equipo. Por eso dijimos, las emociones, ¿no? Las pasiones son las que mueven al equipo a lograr los objetivos, ¿no? Yo tengo que conocer eso. Y para eso, para conocer qué es lo que lo mueve, ¿no? Yo tengo que motivar y tengo que saber lo que es la motivación, ¿no? La motivación son procesos psíquicos dirigidos a satisfacer las necesidades, regulando la dirección, o sea, el objetivo, ¿no? Aquella punta de mi brújula, y la intensidad del comportamiento. O sea, motivación es una necesidad insatisfecha más un estímulo de satisfacer esa necesidad, ¿no? Hay motivación de realización, de poder o de afiliación, o sea, de pertenecer a un grupo. Estos son dos gráficas de las jerarquías de dos psicólogos muy importantes, ¿no? Maslow y Herzberg, ¿no? Que bueno, después en un taller lo veríamos más en profundidad, pero lo importante de esto es ver que en la punta de esa pirámide y en los primeros lugares de también la teoría de factores de Herzberg, está la autorrealización. Eso es lo más importante, ¿tá? Luego de haber recorrido las necesidades fisiológicas, las de seguridad, las de aceptación o asociación a un grupo, las de estima, ¿tá? Que es importante, también la de autorrealización, ¿tá? Y para eso tengo que motivar, para que la persona se autorrealice, para que la persona vea directamente sus logros, ¿tá? Por ejemplo, en el deporte es muy importante hoy en día y cada vez más, por ejemplo, en equipos de cualquier disciplina deportiva, hockey, rugby, fútbol, la que se les ocurra, básquetbol, por ejemplo, y también en los equipos de atletismo, el coach. Y el coach en realidad lo que es alguien que
permite que la otra persona logre ver cómo realizarse y logre esa autorrealización. ¿Cuáles son los principales elementos que se necesitan para motivar a una persona? Los logros, el reconocimiento, dijimos que reconocer cuando logra una victoria es importante y el reconocimiento tiene que ser frente a los demás. Premios, que puede ser de cualquier tipo, cuando hablo de premios no tiene por qué, y creo que a veces es mucho más importante que no sean económicos. Confianza, cuando doy confianza también estoy motivando. Participación, cuando le permito a otra persona del equipo participar, también lo motivo a seguir participando, a seguir brindando ideas. Autonomía, como dijimos, el líder tiene una brújula, y para que sea una brújula, bueno, una forma es dar autonomía al equipo para que logre las metas. Eso es motivar. Feedback, escuchar y poder dar una respuesta a lo que está pasando constantemente. Y luego capacitar. Tengo que capacitar, porque cuando la otra persona se siente capacitada, se siente que tiene las herramientas, se siente motivado. Cuando ve que no tiene las herramientas para desarrollarse, bueno, eso lo desmotiva. Así que logros, reconocimiento, premios, confianza, participación, autonomía, feedback, capacitación. Y ya que estamos hablando, damos esta conferencia para un instituto, les cuento una anécdota. Tanto en mi época, yo pasé por 3 épocas en Estados Unidos, una época escolar, luego más adelante, al terminar la secundaria, una época de bachillerato, y luego la universidad. Y algo que vi en cualquiera de esas 3 etapas y que no se da en los países de Sudamérica, por lo menos en la gran mayoría de los que conozco, es justamente los premios. Tanto en la escuela, como en bachillerato, como en la universidad, se generaba esa premiación con un cartel, con una pasada al frente para premiarlo frente a todos los alumnos, con ustedes lo pueden ver en las películas, esas carteleras que ponen con los nombres de los que han tenido mejores notas, los que han hecho algo importante en la forma deportiva. Esas premiaciones son para motivar, son para que se sigan adelante. Y tanto es así que vemos que en el deporte en Estados Unidos, la gran mayoría casi todos, salvo contadas excepciones, de los jugadores de béisbol profesional, básquetbol profesional, fútbol americano y hockey, que son los 4 deportes más importantes, todos han terminado de alguna forma algo dentro de la universidad, o una carrera corta, o mediana, o larga, pero todos han pasado por la universidad. Y eso es porque los fueron motivando para seguir estudiando, y no solo motivando, sino que les pusieron ciertas barreras para que, si querían pasar a la parte profesional sin haber terminado la universidad, luego no podían ganarse una beca en ese deporte en la universidad para por ejemplo, no pagar, ¿no? Entonces, todas esas cosas son motivadores que son muy importantes, ¿no? O sea que hay que tenerlos en cuenta cuando hago un emprendimiento, o cuando estoy frente a un equipo, o lo que fuera. Tengo que, de alguna forma, premiar y dar el reconocimiento de lo que se logró frente a los demás. ¿Qué acciones que estimulan la motivación? Por ejemplo, ayudar a establecer y alcanzar objetivos de superación personal. Dijimos que cada uno tiene, en realidad,
una autorrealización, tiene algo que quiere lograr, algo que quiere alcanzar. Bueno, entonces yo tengo que ayudar a establecer y a alcanzar esos objetivos, ¿no? Después lo vamos a ver, y hay formas muy sencillas con programación neurolingüística de cómo llevar a la persona a poder establecer y alcanzar sus objetivos personales. Realizar evaluaciones de desempeño en conjunto. No cosas cerradas, cosas que los demás no saben, ¿no? ¿Qué pasa? Escuchar con interés cada triunfo y, por supuesto, cada problema o derrota. ¿Tá? Hay que escuchar las dos cosas. ¿Tá? Y en las dos cosas tengo que dar un feedback sincero. ¿Tá? Y tratar de buscar cuáles son las soluciones. No, acá no estoy hablando del rezongo, del castigo, ¿no? Porque eso no va en un líder, sino en cuál es el camino que hay que seguir para poder superar ese problema o esa derrota. Y luego ser justo con todo el equipo. Mantener las reacciones bajo control. Si pasa algo, tengo que pensar con la cabeza fría de cuál es la solución. No puedo ser yo un nuevo problema a ese problema que hay. Tengo que ser la solución, no el problema. No guardar resentimientos. Nadie hace las cosas a propósito para que le vayan mal. Si lo hizo y le fue mal o le salió mal, la persona lo hizo con la mejor intención, pero capaz que no supo cómo lograrlo. Y luego, que ya lo voy a repetir varias veces durante la charla, porque creo que es muy importante, crear un ambiente de confianza y de respeto mutuo. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito. Otra de las herramientas indispensables del líder es la comunicación. Dijimos que el líder tiene que saber hablar, pero mucho más saber escuchar. Y para eso tiene que conocer la comunicación, tiene que conocer cuáles son los medios para comunicarse, qué cosas debe hacer y qué cosas no debe hacer para que la comunicación llegue a todos. Por ejemplo, a ver, si yo tengo un equipo, ¿tá? Y quiero que logren el objetivo, además de la superación personal que dijimos de cada uno, no solo lo tengo que decir, porque lo que yo diga, capaz que mañana o pasado mañana o dentro de 2 semanas no se recuerde, sino que lo tengo que decir y lo tengo que dar por escrito. ¿Tá? Eso es lo que hace un buen líder. ¿Tá? Esa es parte de la comunicación del líder. Pero ¿qué es la comunicación? A ver, es establecer algo en común, una idea, un concepto, una información, un sentimiento, porque en el deporte muchas veces es un sentimiento, en la mente de otra persona, con un aceptable grado de comprensión y entendimiento. O sea, que yo lo que pueda transmitir, esa idea, ese concepto, esa información o ese sentimiento, tiene que llegar al otro para que el otro realmente lo comprenda, sin ruidos en el medio. Acá vemos un poquito una gráfica de lo que se entiende como el proceso por el cual se transmite y se recibe una información, o sea, ¿qué es la comunicación? Vemos un emisor, un hablante, un escritor, y por otro lado vemos un receptor, o sea, el que oye, el que escucha o el que lee. En el medio está el código, o sea, el lenguaje por el cual yo estoy escribiendo, sea verbal o sea escrito en español, en inglés, en lo que fuera. El mensaje en sí,
¿tá? Porque eso que escribo tiene que tener, o eso que digo tiene que tener una coherencia, y el canal por el cual lo transmito, ¿no? Que es importante, ¿tá? Por eso dije que a veces tengo que transmitirlo por diferentes canales para que el receptor le llegue y lo comprenda bien, ¿no? Todo eso es el contexto, todos esos son los elementos de comunicación. Cuando alguno de estos elementos falla, eh, generalmente el receptor o no va a entender el mensaje, ¿tá? O lo va a entender a medias, y eso puede llevar a cometer errores. Ahora después a ver si lo tengo acá, les voy a leer algo que, ahora después se los leo, algo que me escribió un alumno hace un tiempo, y que me pareció muy interesante sobre la comunicación, en forma de tal vez jocosa, pero muy interesante. Sigamos. Hay dos tipos de comunicación. La comunicación verbal, ¿no? Que implica alguna forma del uso de las palabras, que puede ser tanto oral, a través de signos orales o palabras habladas, lo que estamos haciendo ahora, o escrita, escrita en el idioma que el receptor entienda, ¿no? Y también hay una comunicación no verbal. ¿No? Y en el deporte, sobre todo para aquellos que vayan a hacer la licenciatura deportiva, esta comunicación, esta segunda comunicación, la no verbal, es muchas veces hasta más importante que la primera, ¿ah? Porque muchas veces no voy a reconocer más por gestos, por formas de pararse, por formas de mover las manos, de, de posturas, voy a reconocer cosas en el otro que muchas veces no me las va a decir en forma oral o en forma escrita, ¿no? Por eso la comunicación no verbal es muy interesante. Para saber un poquito más de esta comunicación no verbal, que la vamos a ver luego en el taller, les recomiendo un libro, o sea, que es de una lectura muy sencilla, es un libro, no es muy grande, que se llama El mono desnudo, ¿no? Que trata todo sobre las diferentes posturas, los diferentes movimientos que puede hacer una persona, sobre todo hoy en estos tiempos también de virtualidad. Voy a reconocer muchísimas más cosas en forma a veces no verbal, por los movimientos de cámara y demás, o los que están haciendo las personas, que por la verbal. Entonces les recomiendo ese libro, El mono desnudo, para conocer un poquito más de lo que es la comunicación no verbal. También la comunicación la podemos subdividir según la función que esta otorgue, ¿no? Si es informativa, solo transmito algo como por ejemplo un noticiero, ¿no? Una CNN, ¿no? Una función formativa, cuando yo estoy formando a alguien, le estoy dando habilidades o herramientas para que pueda después desarrollarlo. Una función persuasiva, cuando estoy persuadiendo a alguien a realizar algo. Y una función expresiva, ¿no? Cuando simplemente estoy expresando tanto con la comunicación verbal como no verbal, una sensación, un sentimiento. Y hay diferentes canales de comunicación, formales, informales. Formales puede ser el mail, puede ser el WhatsApp, puede ser una comunicación escrita dentro de una compañía, un instituto. Informales es cuando digo algo en forma verbal a otro, como dijimos, sin ponerlo tal vez por escrito, sin emitirlo por otro canal, o cuando estoy dando una opinión. Y después otros canales alternativos. Luego hay bloqueos en los canales de comunicación, cosas que hacen que la comunicación no llegue bien al receptor.
por ejemplo, las palabras que se usan. Eh, Cada país, por ejemplo, tiene ciertas palabras, ciertos modismos que eh, pueden querer decir otra cosa en otro país o pueden no tener ningún significado, o sea, que capaz que eh, yo no sé qué quieren decir, por ejemplo, eh, eh, algunos modismos que aprendí, por ejemplo, de ustedes en México, no se agüite cuando no se ponga triste, eh, o la neta, la verdad, o sea, modismos que tenemos, que tienen ustedes en su país, que tal vez en otros países no signifiquen nada, o, o simplemente no lleguen al receptor porque no sabe qué quiere decir. Otro bloqueo puede ser estatus o la jerarquía, cuando la otra persona me habla desde un pedestal, ¿no? O sea, ahí hay un bloqueo. ¿Por qué? Porque el receptor directamente, dijimos que la comunicación tiene una parte, porque esto nos estamos comunicando con personas, tiene una parte emocional. Y cuando yo hablo desde un pedestal o desde una altura, generalmente la otra persona me va a bloquear, va a escuchar la mitad de lo que yo estoy diciendo. La distancia es importante porque tal vez no entienda las cosas que me están diciendo por ejemplo, muchas veces veo, para hablar de deporte, muchas veces veo al director técnico, algunos, ¿no? Gritando a los jugadores en la cancha. Sobre todo aquellos directores técnicos que nunca fueron futbolistas, ¿no? O rugbyistas, en canchas grandes, estoy hablando, en canchas donde juegan grupos grandes, de 11. Y no se dan cuenta que el jugador realmente no los escucha. Es imposible que el jugador esté escuchando, salvo al jugador que tiene al lado, al jugador que está en el medio de la cancha o del otro lado, es imposible que le llegue la comunicación por la distancia. Hay un bloqueo ahí. Los prejuicios o preconceptos. Muchas veces la gente tiene preconceptos o tiene prejuicios, entonces se bloquea, no escucha a los demás, ¿no? Por la razón que fuera. La censura o autocensura, ¿no? Cuando yo no quiero hablar de ciertos temas, me autocensuro, o cuando el receptor no quiere escuchar sobre ciertos temas, entonces se bloquea. La soberbia o arrogancia, cuando le estoy comunicando de cierta forma que para el otro en realidad parece como que le gritara, ¿no? O sea, ni siquiera sin levantarle la voz, pero le estoy hablando con una arrogancia, una soberbia que hace que el otro, justamente, es como lo del pedestal, me bloquee, no me escuche, porque no le interesa lo que le estoy tratando de comunicar. Otros hábitos que atentan contra el buen escuchar, que dijimos que es lo más importante, más que hablar, ¿no? Es dejar que la mente vague. Cuando, por ejemplo, alguien está dando una clase, una conferencia, y yo estoy pensando en qué voy a hacer el fin de semana, o qué voy a hacer el viernes de noche, de dónde voy a salir. Y bueno, evidentemente estoy pensando en otra cosa, entonces lo que me están hablando es imposible que realmente me llegue ese mensaje. Por ejemplo, tratar de memorizar puntos aislados. ¿tá? Es como si yo agarrara una oración y le saco palabras del medio y trato después de llenar esa oración. Es imposible. Prejuicio contra alguna palabra, organización o persona. Esto lo dijimos hace un lado. Cuando yo censuro o tengo un prejuicio contra algo, una empresa, una persona, entonces cuando me hablan, me nombran esa persona o esa empresa, ya me bloqueo. ¿no? Dejar de lado un tema sin terminar y tomar otro. Cuando la gente empieza a hablar, esos que a veces son muy parlanchines, empiezan a hablar de un tema y siguen con otro y después arrancan con otro y al final no entendí nada de lo que me estaban hablando. ¿no? Este es casi como dejar que la mente vague, fingir estar atentos, ¿no? Muchas veces cuando veo a alumnos que están mirando en una clase o una charla, me están mirando fijo y les hago una pregunta y no saben contestar. Bueno, eso era fingir que estaba atento, cuando estaba pensando en otra cosa, ¿no? Y luego ceder a las distracciones, cualquier cosa,
al vuelo de una mosca, como dicen los docentes, ¿no? Cualquier cosa que se mueva, yo estoy atento a eso y no a lo que debo estar prestando atención. ¿Qué tener en cuenta a la hora de emitir un mensaje? Entender el mensaje uno mismo, la estructura del mensaje, como dijimos, pensar antes de hablar, ¿tá? Por eso tengo una sola boca y dos orejas, dos oídos, ¿no? Hay que pensar antes de hablar, escuchar lo que me dijeron antes de comunicar, comunicar la intención de lo que quiero expresar, mantener siempre una expresión agradable cuando estoy hablando, considerar los objetivos del receptor, ¿no? Dijimos que cada receptor tiene ciertos objetivos. Y bueno, si lo que yo le estoy hablando le interesa, bueno, me va a prestar atención. Si lo que yo le estoy hablando para él es chino o no le interesa, y bueno, esté afuera de sus objetivos, no me va a prestar atención, por más que le hable. Por ejemplo, si yo me pongo ahora, en este momento, a hablar de lenguajes de programación, de cosas científicas o cosas tecnológicas, y el que está del otro lado, el receptor, se prestó a escuchar sobre liderazgo, motivación y comunicación, y no me va a entender lo que estoy diciendo, ¿no? Y luego obtener feedback, siempre el feedback, siempre el escuchar al otro y ver si el mensaje llegó, si lo entendió, es importante, ¿tá? Estos son un poco las características más importantes para tener en cuenta en el liderazgo. Vamos a ver algunos videitos que nos van a poner un poco en contexto, sobre todo de lo que es el liderazgo, ¿tá? En toda su magnitud. Tanto el liderazgo, el líder, la motivación y la comunicación para llegar a ser un buen líder. Vamos a ver. Adelante. François, qué gran honor. Estoy muy emocionado. Gracias por haber venido hasta aquí a verme. Sí, gracias por invitarme, señor presidente. Ahora, dime, François, ¿qué tal tu lesión? ¿Mi lesión? Te lesionaste el tobillo. ¿Ya sanó? Lo cierto, señor. Nunca estamos al 100%. Jamás se puede. Ah, sí. En el deporte y en la vida. Así es, señor. Por favor, siéntate en esta silla. Ver la luz directa daña mis ojos. Señora Britz, usted es un rayo de luz en mi día. Sí, señor. Señora Britz, él es François Pinar, capitán de los Springboks. Aghanamines Mebrovitz. Agnamagines Mir. ¿Se lo sirvo, señor? No. Ahora prefiero hacerlo yo mismo. Le agradezco muchísimo, señora Britz. ¿Cómo te gusta el té, François? Con crema, nada más. Los ingleses nos han dado muchas cosas, entre ellas el rugby. Pero el té de la tarde, esa es la mejor. Aquí está. Gracias, señor. Tienes un trabajo muy difícil. ¿Le parece? Es un pequeño comercio. Capitán de los Springboks. Es muy difícil el trabajo. Pero no comparado con el suyo, señor presidente. Bueno, aunque nadie intenta arrancarme la cabeza mientras hago el mío. Sí, señor. Dime, François, ¿cuál es tu filosofía de liderazgo, muchacho? ¿Cómo logras inspirar a tu equipo para dar lo mejor? Poniendo el ejemplo. Intento guiar con el ejemplo siempre, señor. Eso está bien. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿cómo consigues que sean mejores de lo que creen ser realmente? Eso es muy difícil de hacer. La inspiración, tal vez. ¿Cómo se hace para inspirarnos para ser grandes cuando solo eso nos ayuda? ¿Cómo lograr inspirar a los demás que nos rodean? Yo a veces creo que sirve usar el trabajo de otros. En Robben Island, cuando las cosas se ponían muy mal,
encontré la inspiración en un poema. ¿Poema? Un poema victoriano. Solo letras. Pero eso me ayudó a estar erguido cuando lo único que quería hacer era estar acostado. Pero tú no has venido hasta aquí a escuchar a un viejo hablar de cosas con tan poco sentido. No hable, señor presidente. Tiene mucha importancia para mí. Si el juego es de vida o muerte, uno esencial. En el autobús camino al estadio de rugby, no habla ninguno. Ah, sí. Todos se preparan. Sí, claro. Pero si creo que están listos, le digo siempre al chofer que ponga una canción. Que ya llevo lista. Una conocida. Y todos juntos escuchamos la letra. Eso sirve. Recuerdo muy bien que cuando fui invitado a las Olimpiadas del 92 en Barcelona, todo el mundo en el estadio me recibió con una canción. En ese entonces el futuro, nuestro futuro, era muy sombrío. Pero al escuchar esa canción en las voces de personas de todas partes del planeta, me sentí orgulloso de ser sudafricano. Logró inspirarme a volver y dar lo mejor. Hizo que pudiera esperar más de mí mismo. ¿Me diría qué canción era, señor? Bueno, era Nkosi Sikelel' Afrika. Una canción inspiradora, ¿entiendes? Necesitamos inspiración, François. Porque si se quiere levantar esta nación, todo el mundo tenemos que exceder nuestras expectativas. Asegúrense de suavizar bien ese filete, Babette. Dale duro. 1, 2, 1, 2. Cuidado con el licuado de miel. Menos sal, más mantequilla. Usen solo el queso Nicolet. Comparen la ensalada como una obra maestra. No mucha vinagreta en la ensalada con dulce. No dejen grumos en la mantequilla blanca. Sigan batiendo. Quiero bien cocidos esos escalopes. Degustación, bajen cucharas. Big
hacia la sal. ¡Rico! ¡No hierran el gol! It's smarter to travel in groups. I don't know what to say, really. 3 minutes till the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're gonna crumble. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. Now, I can't do it for you. I'm too old. I look around, I see these young faces, and I think, I mean, I made every wrong choice a middle-aged man can make. I pissed away all my money, believe it or not. I chased off anyone who's ever loved me. And lately, I can't even stand the face I see in the mirror. You know, when you get old in life, things get taken from you. I mean, that's part of life. But you only learn that when you start losing stuff. You find out life's this game of inches. So is football. Because in either game, life or football, the margin for error is so small. I mean, 1/2 a step too late or too early, and you don't quite make it. 1/2 second too slow, too fast, you don't quite catch it. The inches we need are everywhere around us. Hell yeah. They're in every break of the game,
every minute, every second. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches, that's gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that inch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that inch. Because that's what living is. The 6 inches in front of your face. Now, I can't make you do it. You gotta look at the guy next to you. Look into his eyes. Now, I think you're gonna see a guy who will go that inch with you. You're gonna see a guy who will sacrifice himself for this team because he knows when it comes down to it, you're gonna do the same for him. That's the team, gentlemen. And either we heal now as a team, or we will die as individuals. That's football, guys. That's all it is. Now, what are you gonna do? Everybody wants to be loved. Everybody wants to be in love. But do they believe they'll find love? It's funny, what the world really loves is a love story. That's why I collect them. Take Laura. She might look like a waitress, but Laura has a voice like an angel. Trust me, I know. You can make me a ring from a milk bottle top. Money runs out in the meter, maybe we'll stop. Laura loves writing songs, even though she's a little shy when it comes to singing them out loud. I love the way you love someone else. I'd like to get some of that for myself. I wanna wake up next to you. The way you hold her with tenderness, she kicks back her heels in that beautiful dress. It's in your eyes and they tell the truth. You got it all and it's bulletproof. I wanna wake up next to you. Wake me in the morning, send me to sleep. Give me something I can keep. You have never been in love, have never been in love with
anyone but you. There's no one good enough, no one's good enough. Take a Polaroid. I run my hands through my hair, I do whatever I dare. My heart goes boom, boom, bada boom, boom. You see, for Laura, it's not just about singing the right song. It's about singing it to the right person. There are moments in life when we all need a little help. Light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. But don't bring me flowers, you worry too much. Oh, my darling, to know you see me, it's enough. We can dance around the kitchen, candles cost nothing. You can make me a ring from a milk bottle top. When the money runs out in the meter, maybe we'll stop to light up the room, and you don't even know. It's all I can do to leave you alone. So babe, who needs chocolate?
all that champagne and stuff. Oh, my darling, to know you love me, it's enough. Some things in life are 3 for $1. Some things, like the moment a person truly listens to your heart, are priceless. There are thousands of love stories waiting to happen every day. Fate, destiny, who knows? This is just one story. I'm a Cupid, and this is Cupidity. Enjoy the ride. Love the ending.